Senyor, et demanem per aquells germans que no poden estar amb nosaltres aquí, Senyor, per motius de salut, Senyor, et demanem que tu els guardis i tu els beneixis, Senyor. I rep aquest culte i aquesta lloança que només tu mereixes. Amb el nom de teu fill Jesús. Amén. El llibre dels Salms, com sabeu, és un llibre que sempre convida a lloar el Senyor. És raro que no trobem en algun salm, algun verset que ens convidi a fer aquesta acció. I us vull compartir avui el Salm 108, els 4 primers versets, que diu així: El meu cor està decidit, ó Déu, a cantar i entonar salms, que això és la meva glòria. Desperta, arpa i cítara, que vull desvetllar l'aurora. Et lloaré enmig dels pobles, Senyor, et salmejaré entre les nacions, perquè la teva bondat sobrepassa el cel i la teva fidelitat arriba als núvols. Anem a lloar el Senyor. Teu quanto
de la pastora Amparo Montagut, Senyor, tu has posat en ella paraules adients per cada un de nosaltres, Senyor, paraules personals que cada un rebrem diferent segons la situació en què ens trobem en aquest moment, Senyor. Et demanem que aquestes paraules no caiguin en lloc buit, Senyor, sinó que donguin el seu fruit. Gràcies, Senyor, per la vida de l'Amparo. Gràcies, Senyor, per haver-la portat avui aquí a casa nostra. En el nom del teu fill Jesús. Amén. Amparo. M'he posat bé? Sí? Està ben fet? On? Sí. Pues estic molt contenta d'estar amb vosaltres. És la primera vegada que vinc a aquesta església i dintre de les circumstàncies que m'agradaria que fossin unes altres, però estem contents que el nostre amic i company, pastor Francesc, està lluitant com un valent i va endavant. Fa molt temps que ens coneixem, moltes de les famílies que composeu aquesta església sou amics dels nostres amics, alguns, i tot fa que tinguem lligams de molts anys en la fe i en el seguiment del Crist mitjançant les diferents esglésies on hem pogut estar. Per dir-vos una miqueta perquè tingueu una idea, Antonio, que és el meu marit, que em va ser pastor a l'església de Nativitat durant 42 anys, dels quals 30 va compartir amb mi, que jo també vaig ser part de l'equip, jo havia estat en unes altres esglésies. Després vam passar a una església a la que li hem dedicat 5 anys més, a l'església de Premià de Mar, on el passat mes de juny vam entendre que havíem de donar ja punt i final a aquest ministeri durant un temps, perquè aquest senyor ja està jubilat, ja no vol treballar molt més, i ja m'ajuda i diu, bueno, tu ja fes, continua, que pots anar fent, que jo ja et recolzaré, però poc més.
y tot un plegat de circunstàncies. Los que somos ratones de capilla no sabemos estar sin iglesia i tot i que col·laborem amb algunes esglésies que no tenen ara pastor i estan en situacions una mica complicades, a més la ditjosa pandèmia que ens té a tots trasbalsats, doncs tot un plegat fa que les coses canviïn i que t'hagis de plantejar moltes vegades la nostra fe, com ha de ser, quina actitud hem de mantenir davant de la vida i com hem d'actuar en nom del Senyor. Doncs us convido i ara faré una de cal i una d'arena, igual de tot, i passarem del castellà al català, perquè alguns de vosaltres no sé parlar més que en català i altres jo ho he preparat en castellà. M'agradaria que m'acompanyéssiu amb una lectura, tant en català com en castellà, que és molt rica, molt nodrida de continguts, molt rica, de la qual se'n poden treure una infinitat de reflexions impressionant i avui en la vessant que jo he triat espero que veieu com està fonamentada en aquest passatge. És l'Evangeli de Lluc, capítol 14, Lucas, capítol 14, els versets del 25 al 35, versículos del 25 al 35. I diu així, Lluc 14, 25. Iba mucha gente acompañando a Jesús y él, dirigiéndose a ellos, les dijo, si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, no podrá ser discípulo mío. Como tampoco podrá serlo el que no esté dispuesto a cargar con su propia cruz para seguirme. Si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla? No sea que una vez echados los cimientos no pueda terminarla y quede en ridículo ante todos los que al verlo dirán, este individuo se puso a construir pero no pudo terminar. O bien, si un rey va a la guerra contra otro rey, ¿no se sentará primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a su enemigo que avanza contra él con 20.000? Y si ve que no puede, cuando el otro rey esté aún lejos, le enviará una delegación para proponerle la paz. Del mismo modo, aquel de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no es útil para la tierra ni sirve para abono. De modo que se tira. Quien pueda entender esto, que lo entienda. Pues a partir de este riquísimo pasaje que da para tantas matices y reflexiones, hoy os quería traer en esta reflexión que espero que os ayude en el nombre del Señor. Supongo que todos viviendo a contracorriente en un mundo donde no hay espacio para Dios, lo hemos visto en Navidad, no había ni sitio para que el niño naciera, ni estructuras en un mundo de poderes y de tensiones y de ambición para que el Hijo de Dios tuviera el espacio que él merecía. Es en este momento en el que yo os voy a hacer una serie de preguntas, a ver cómo lo vais elaborando en vuestra intimidad. Como decía María Teresa, cada uno de nosotros, la reflexión que yo os voy a proponer en vuestra propia vida y con lo que estéis viviendo, le daréis vuestra propia perspectiva y dimensión. ¿De qué sirve ser bueno? ¿Eso de ser buena persona? ¿De qué sirve? ¿En qué consiste? ¿Vale la pena? Mira, me passaré ara. Mi padre, el meu pare, quan era petit, nosaltres som de València i veureu com parlàvem. El meu avi era forner, el meu pare també va acabar sent forner i a la nit, on vivia en aquella casa que jo encara recordo de molt petita, el meu avi acabaven de sopar i es fumava un cigarret a la mecedora perquè de seguida se n'anava a treballar. I el meu pare era un nen i estava dormint en una habitació al costat. I per dormir-se li preguntava al pare, pare, digue'm que soc bon xic i treballador. Enteneu, I que sí, home, que sí, que ets bon xic i treballador, ala, a dormir, ja està bé. I a l'estoneta un altre cop, pare, de veritat que soc bon xic i treballador?
que sí, home, que sí, vols dormir d'una vegada ja? I el meu pare tenia aquella falera. Quan jo sentia que el meu pare parlava d'algú dient quina bona persona és, yo me prenia molt seriosament. Para mí era muy importante cuando mi padre valoraba a una persona como buena. Y por eso yo quisiera traeros una reflexión en torno a este contenido. La bondad en nuestro mundo moderno, si os dais cuenta, ha quedado como algo, ¿cómo lo diríamos? No sé si patético, muy simbólico, pero casi a veces es sinónimo peyorativo de una persona que parece tontita o es tonta o es un poco estúpida o no tiene más astucia para ser y defenderse en la vida. Y no le queda más remedio que ser bueno. Pero dices, bueno, es algo como una persona un poquito simple, incapaz y tiene un tinte peyorativo. Ahora es así, hay quien tiene ética. Y eso de tener ética no se acaba de explicar muy bien, pero bueno. A mí me gusta mucho el cine. En casa vemos mucho cine, nos gusta, sobre todo cuando es un buen cine, está bien tratado y luego podemos hablar y tal. En las películas, los creadores de ficción, si os dais cuenta, en los últimos tiempos ahora está de moda los malos buenos, los malos que son los protagonistas, que han tenido un pasado muy duro, han sido víctimas maltratadas y tienen justificadísimo ser malos, porque les justifica, y hacer su justicia y ganarse su espacio de una forma justiciera, que no justa, ¿verdad? Pero por eso el cine, o si os dais cuenta, ahora da más espacio a esos estereotipos de personas que han sufrido, han sido víctimas y ahora tienen totalmente justificado tomarse la justicia por su mano, de cualquier manera. Y yo quería, pues entrando en esto, he pensado en traeros una historia. Las historias a todos ens encisen, ens sedueixen. Esta historia es muy bonita dentro de lo dura que es. En el año 2011, un hispanista llamado Thomas Mermal escribió las memorias de su propia vida y le llamó Semillas de Gracia. No me preguntéis por qué, pero está publicado en español, no en inglés, y os ibais a ver el por qué. Él ha sido durante muchos años profesor de literatura en la City University of New York, en la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, y allí daba clases de literatura hispánica. Pero detrás de este hombre, Thomas Mermal, si os queréis quedar con su nombre, hay una historia apasionante, muy dura, pero que con su propia opción de vida decidió reaccionar al sufrimiento que tuvo que pasar de una manera muy peculiar. La cuestión es que fue el único niño judío que cuando era muy pequeño, a la edad de 6 años, allá por la frontera entre Ucrania y Hungría, de la manita de su papá, huyó de la persecución nazi en un bosque tremendamente peligroso y logró sobrevivir. Logró sobrevivir gracias a un granjero, a un campesino que estaba instalado en aquella zona y arriesgó su vida y la de su familia para que Thomas y su papá pudieran sobrevivir y salieran de aquella persecución. Y Thomas siempre, cuando recuerda a este campesino, y que de hecho quiso volver 50 años después, ya adulto, establecido en Chicago, en Nueva York, con una nueva vida, donde le costó a su precio el desarraigo y el volverse a incorporar a una nueva sociedad tan distinta, quiso volver a encontrar aquella zona, aquel bosque y aquel campesino, que evidentemente debió de haberse muerto antes, si es que no lo apresaron también. Pero él siempre se ha preguntado lo mismo: ¿de dónde viene la bondad? ¿Por qué la gente puede ser buena y de una calidad tan profundamente radical? Radical, porque ese es el título que le he puesto a este mensaje, que ya lo habéis publicado en Instagram, la bondad radical. Por eso, al hilo de esta historia tan bonita, Semillas de Gracia, este libro donde este hombre cuenta sus memorias, un escritor realmente
reconocidísimo en España, Antonio Muñoz Molina, que a lo mejor lo habéis oído, le hizo una entrevista a este señor y tuvo una serie de impresiones que luego lo plasmó en un artículo que tituló aquí en España Un adiós desde lejos. Pero Antonio Muñoz Molina nos va a contar cómo vio a este hombre, qué impresión le causó conocerle, hablar de él, que él le contara su biografía a grandes modos y por qué su vida fue una opción de este calado y no de otro. Con lo cual, dice Muñoz Molina que Tomás, vamos a llamarle ya Tomás, como si fuera nuestro amigo de toda la vida, era un hombre bueno. Nada más conocerle se reflejaba una bondad en su vida, una calidad de persona cordial, que había sobrevivido a una infancia durísima, pero que no le había justificado el adoptar una postura de amargura, de rencor o de queja ante la persecución que había sufrido. Como bien os digo, este hombre se sigue preguntando el porqué de la generosidad de aquel granjero que facilitó que Tomás y su papá salieran vivos de aquella persecución. Él se tuvo que desprender también de su madre, una mujer enferma que no se sabe bien si fue muy inteligente porque vio que por su enfermedad no iba a sobrevivir a una huida tan dura, o porque ya decidió mejor no marchar con ellos. Y cuando recuerda Tomás a su madre, la palabra que le viene siempre es ternura, amabilidad, dulzura. Y dice que ese recuerdo que él tiene desde muy pequeñitos, con 6 años, le ha alimentado la vida, le ha nutrido. Cuando no sabía cómo optar en la vida por otras cosas, siempre recordaba la ternura, la amabilidad y la bondad de su madre, que le hacía sentir como refugiado en ese recuerdo que alimentaba su vida. Además, dice que influyó mucho en él esa actitud animosa de no rendirse hasta el final de las posibilidades que la vida te ofrece, y que al verla a ella, que no sucumbió ni a la amargura ni al resentimiento, eso a él le marcó una pauta de comportamiento en la vida muy importante. De hecho, Muñoz Molina recuerda también que al reunirse con Tomás, en esa tarde que debieron de pasar juntos, sentía en él un espíritu saludable, una persona equilibrada, con armonía interior. Que bonito, ¿verdad? A mi m'agradaria aconseguir-ho, això també, no sé vosaltres. Tenia harmonia, tenia un equilibri a les emocions, uns sentiments ben ordenats y una vida plácida, ¿no? Esa templanza, dicen los entendidos, que la consiguen los que de niños han sido bien queridos, que no quiere decir mimados y malcriados, sino bien queridos. Y Tomás fue bien querido, sobre todo en su primera y más tierna infancia. Podía haber tenido motivos de queja Tomás, porque también fue muy duro entrar en una sociedad tan diferente como es Estados Unidos, en una ciudad bulliciosa como Chicago, y allí buscarse la vida y empezar a abrirse camino. Su adolescencia fue difícil, especialmente, ¿sabéis por qué? Porque su padre, de la ternura y la dulzura con la que le trató desde niño, cambió con respecto a él en una actitud hosca, fría, distante. No sabemos si tuvo algo que ver, porque su padre se volvió a casar con una también superviviente de Auschwitz, del campo de exterminio Auschwitz. Y fijaos, aquí os hago un apunte. ¿Con qué diferencia hay personas que reaccionan al sufrimiento con una actitud apacible, reconciliada y armónica, sin amargura ni deseos de revancha? Y hay otras personas como esta mujer que se casa con el padre de Tomás, que la describe como una persona atormentada, amargada y capaz de amargar la vida a cualquiera. De hecho, toma una obcecación con Tomás, que no es su hijo, y le dedica toda una enemistad y una actitud hostil
que el chaval de jovencito tiene que sufrir. Por eso él siempre se alimenta y se refugia en el recuerdo de su madre, que también murió en Auschwitz. Auschwitz y todos esos campos de concentración para el cristianismo, para la fe en Dios, siempre ha significado una tremenda prueba. Cuando el mundo se decía mayoritariamente cristiano, ver una realidad tan monstruosa como lo que el exterminio nazi llegó a cumplir siempre ha significado esto. Tomás retrató sin rencor, dice Muñoz Molina, a esa madrastra amargada y amarga, que le hacía sentir tan intensamente su conflicto. Y cuenta que Tomás era un hombre ya cuando le conoció Muñoz Molina, que tenía 73 años, ya no era un niño, pero dice que parecía como si tuviera 60. No le había caído el pelo, tenía una cara plácida, apenas tenía arrugas, tenía una sonrisa en la cara que se le iluminaba cuando decidía sonreír, y era un hombre con una mirada muy viva a la hora de comunicarse. Y ahí venía una gran prueba que a Tomás no lo esperaba y que es tan común, desgraciadamente, en cada uno de nosotros. Le acababan de diagnosticar un cáncer y él le dice a Muñoz Molina, al escritor español, dice: 67 años después de escapar de los nazis y por primera vez me enfrento a un enemigo todavía más terrible. Porque además, fijaros, no lo decía con amargura, se lo contaba así y decía: hablo de la enfermedad sin dramas, a cualquiera le puede pasar y a mí me ha pasado. Por eso no consideraba inverosímil la muerte, muy al contrario, veía que era parte de la vida y con tranquilidad, sin presunciones y tampoco sin grandes sorpresas, manifestaba que no tenía miedo a morir, no tenía miedo. Lo único que decía, eso sí, me da pena dejar esta vida ahora que es buena y dejar a mi querida esposa, Penélope, ahora que cada día disfruto con ella como mi compañera y para mí la vida es plácida, es un regalo. Por eso ahí os he querido traer esta bella historia, porque ahora quiero entrelazarla con otra más. Como os digo, me gusta mucho el cine y he conseguido encontrar la película que este material que nos había llegado en casa nos hablaba de ello. Hay una película española, pero muy bien tratada, de una historia que ocurrió en Colombia. Esto es muy rápida también. El actor Javier Cámara es un hombre muy bueno y muy polifacético en su manera de trabajar. Puede ser un cómico que te ríes con él un montón, puede ser un hombre con un papel de drama y de profundidad también increíble. La película, si la encontráis os la recomiendo, se titula El olvido que seremos. El olvido que seremos habla de un doctor en Colombia, el doctor Abad, que quiso instaurar en su país, en Colombia, un sistema sanitario universal para toda la gente que tuviera asistencia pública y acabó siendo asesinado por sus adversarios políticos y de otro tipo. Por eso yo quisiera ahora mismo haceros este pequeño apunte. Las buenas personas no son blandas, no son tontas, no son cobardes. Y hemos visto en el carácter de Jesús cómo explica cómo es la bondad. La bondad es para valientes, la bondad es para gente creativa, para gente arriesgada. Y ahora seguiremos viendo sus cualidades. Por eso estas personas, como este doctor, Abad Gómez, tenía muy claro el objetivo que quería conseguir: ayudar a los demás. No son personas con una ideología demasiado enseñalada, pero tienen una fortaleza en la que a veces las personas de su alrededor las acaban arrastrando con su deseo de cumplir esos sueños. Avanzan solos, asumen peligros, riesgos por conseguir lo que ellos buscan y quieren lograr. Por eso la bondad no es sinónimo de ser unos blandos, ni unos cobardes, ni unos apocados. Es algo mucho más importante. No presumen de sus logros, ni actúan según
sus principios, eso sí, tienen valores, unos valores muy profundos y muy interiorizados. A este doctor, Abad Gómez, le llegaron a llamar el héroe de las vacunas. Qué actual, ¿no? Qué actual, porque es que lo asesinaron en 1987 y esta historia ahora mismo es de rabiosa actualidad. Le llamaban el doctor de las vacunas, porque él consideraba que la población de su país necesitaba tener una calidad de vida gracias a estar protegidos, ¿no? No sé si hay alguien aquí antivacunas y algo así, pero en Natividad, en la iglesia de Tarrasa, tenemos a una hermana muy joven de 30 y pico de años que por no haberse vacunado está en la UCI, o sea, está muy grave y realmente pues a veces pensamos, si hubieras decidido vacunarte en su momento, seguramente hubieras pasado. Bueno, historias de estas que estamos viviendo tan frecuentemente. Y la muerte de este doctor no fue en vano, porque las causas que vertebraron su vida aún siguen latentes. De ahí viene que la verdadera radicalidad está en la bondad. ¿Y qué quiere decir ser bueno y ser radical? Porque cuando Jesús le dice, si queréis venir detrás de mí, que sepáis lo que hay. Este es el precio, estas las características y esta es la calidad que yo os pido. Por eso os invito a volver al texto de Lucas y a recordar la palabra del Señor en este Evangelio en el que habla de un compromiso radical. ¿Radical qué quiere decir? Jesús quiere decir, ya lo dice, o estáis conmigo o no lo estáis, o estáis en contra mío. Por eso Jesús busca en los que le quieren seguir no gente de comparsa, chinta, que bien que vamos detrás de Jesús, que es bueno, que bien habla, cuánta esperanza nos trae, pero no nos pide nada a cambio. No. Jesús explica, si queréis venir detrás de mí, todas las demás prioridades han de quedar en otro orden y seguirme y estar dispuestos a entregar un compromiso radical. Y la palabra radical es muy apasionante, a mí me encanta, porque no significa ser un fanático, no significa eso. Y sin embargo habla de raíces. La palabra original en latín es radix y habla de raíz. Y significa todo aquello que va al fundamento de nuestras vidas, a lo que es total y completo, a las raíces de lo que realmente somos y a lo que de verdad nos debemos. Por eso la radicalidad de seguir a Cristo es ser auténtico y haber experimentado, como decíamos en la canción, cuando lloro, cuando sufro, cuando respiro, cuando hablo, cuando siento, es Cristo, es Dios en mí. Y como Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí y Él se expresa a través de mi vida. Y a veces eso da mucho miedo decirlo, porque, no sé vosotros, yo tengo muchos defectos y nuestros defectos humanos muchas veces dejan en mal lugar lo que realmente queremos reflejar de Él. Ese compromiso de raíz que Jesús pide ha de ser de corazón, intenso, auténtico, con ese gran proyecto que Jesús pone en marcha, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y es evidente, todos lo sabemos, a Dios no le gusta la gente tibia, esa gente que hoy te dice blanco, mañana te dice amarillo y después rojo, ¿no? Sino las personas que tienen claro su vocación. Mirad, en estos tiempos en que las iglesias evangélicas estamos siendo verdaderamente puestas a prueba, porque es evidente, puestas a prueba, la línea de flotación, que digo yo, de las iglesias como si fuéramos un barco, nos ha atacado de pleno la pandemia, porque todas las reuniones fraternales, todos los estudios en grupos, todas las dinámicas que nuestras iglesias tienen por naturaleza ser esos motores de actividad y de significado para hacer nuestra labor, nos las impide la pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, pero además hay muchas más causas y nuestro pueblo evangélico está posiblemente cayendo en una trampa. Y esto vosotros lo sabéis, porque en esta iglesia estáis siendo verdaderamente valientes, me consta. Es la seducción del éxito. En nuestro mundo tener éxito, ¿qué significa? Una empresa con grandes resultados, una convocatoria de clientes y tal, y las macroiglesias hay a quien le quita la respiración. Y a veces hay que hilar muy fino,
porque el Señor puede estar dando prosperidad a iglesias muy pequeñas, frágiles, pero con poquitos y auténticos creyentes dispuestos a ese compromiso radical. ¿Estáis de acuerdo? Me parece conmigo, ¿verdad? Y cuando el Señor busca gente que de verdad se entrega a la vocación a la que se sienten llamados, Dios no te pide lo que no puedes dar, pero pide esa autenticidad. Con lo cual, no es lo mismo éxito que prosperidad. Y Dios prospera su obra y normalmente no en lo espectacular. Así veo yo a Jesús. Jesús no era de grandes, llevaba muchas masas, pero ¿os acordáis? Se acabó quedando solo, porque muchos, y él mismo ya lo decía, ¿también os queréis ir vosotros? Como diciendo, lo he de asimilar. Jesús no ama los grandes espectáculos. Cuando entra en la ciudad de Jerusalén con palmas y vítores, Él sabe perfectamente lo que hay en el corazón de las personas. Y no es lo mismo grandes éxitos, que puede que el Señor prospere en un momento determinado, de momentos, proyectos, pequeñas iglesias, cristianos que a lo mejor en lo discreto, en lo pequeño, en lo insignificante, pero lo que está en su mano sabe hacer, y si esa persona hace bien su trabajo, Dios le dará su prosperidad. Evidentemente, si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar todo lo demás, pues que se lo plantee, ¿verdad? Y hemos hablado de calcular costes. Aquel hombre que ha de construir y ha de calcular los materiales que tiene, o aquel rey que si va a la guerra, es una imagen que a mí no me gusta nada, pero en fin, no ser belicistas es así. Pero, ¿tiene sentido? ¿Es posible que Jesús exija tanto? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Si Jesús nos dice, ahora ya no se trata de una ley, como la ley del antiguo Israel, ahora se trata de que me améis y me sigáis. ¿Es algo como una nueva ley lo que nos está planteando Jesús? Pues creo que no. Se trata más bien de ser radicales en el amor. Porque cuando tú amas algo, cuando tú entregas tu corazón y amas a algo o a unas personas o a un proyecto o a una vocación o al mismo Cristo, te das cuenta de que entregar todo lo que tienes, todo lo que eres, no te cuesta, porque lo amas. Por eso quisiera terminar en esta reflexión leyendo un texto que parece que se ha quedado como la lectura obligada de todas las bodas, pero me parece que es muy pobre dejarlo ahí solamente. Las bodas está muy bien leer 1 Corintios 13, pero es mucho más profundo, tiene una dimensión muchísimo más de fondo, y quisiera que lo pudiéramos leer en esa clave. Cuando en 1 Corintios 13 dice, el amor es comprensivo y servicial, el amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos, no es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso, lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Vendrá en cambio un día en que nadie comunicará mensajes de parte de Dios, y sigue desarrollando estas ideas. Pero ¿os acordáis cuando al final del texto dice, al final, vale, bien, está bien, necesito un púlpito más grande, más potedor, más robusto, ¿eh? Pero cuando acaba el texto diciendo, y quedará la fe, la esperanza y el amor, pero ¿qué acaba diciendo después? Lo importante, ¿qué es? El amor. Si os dais cuenta, llegará un día en que, mirad que con la fe nos soporta la vida haber creído en Cristo, ¿verdad? Sin fe, ¿qué haríamos? Pero llegará un momento en que ya no necesitarás la fe. La esperanza nos mantiene en vida, porque esperas lo que aún no han visto tus ojos. Pero llegará un día en que tus ojos verán lo que has esperado toda una vida. Pero el amor nunca. El amor nunca desaparecerá. Por eso el amor permanecerá para siempre, y la radicalidad del amor es la clave. Se espera fruto de lo plantado, o no me digáis que no. Ver crecer a nuestros hijos, traernos nietos, ¿verdad? Como algunos estamos esperando,
ver que la vida sigue, que tú te haces mayor, pero que te esforzaste y lo diste todo y que sirvió para algo. Esa es la vida y la fe con la que hemos vivido también en nuestras iglesias, pequeñas o más grandes. Por eso, como las parábolas tan importantes que a mí me encantan, cuando el Señor Jesús quiere ir a comer higos a la higuera y en la higuera no hay higos, solo son hojas, ¿qué dice? Que no coma nadie de ti, no viene nadie, no das lo que tienes que dar. Realmente es una denuncia tremenda al templo de Jerusalén, donde la gente buscaba vida y allí no había más que leyes, castigos y sanciones. Es así. Pero hay otra parábola, la del sarmiento. Si la arrancas de la vid, la hoja se seca. Igual eres tú si te apartas de Dios. Y por último, aquel talento enterrado, que querrá un lingote de oro, un tesoro, ¿qué hará enterrado en la tierra? ¿Para qué sirve? Pues esa es la dinámica de nuestras vidas. El amor es una realidad que trasciende y supera todo lo demás. Podemos saber lenguas angelicales, dice el texto de 1 Corintios. Podemos saber de todos los misterios ocultos de Dios, mover montañas, la máxima generosidad hacia los demás. Pero si no lo haces con amor, es inútil, no sirve de nada. Todo lo que hayas querido hacer, sin amor, todo es inútil. Por eso ese amor es la raíz de ser buena gente. Pero no buena gente, oye, qué buena gente. No, gente buena. Gente buena porque todo le brota del amor. Y es radical porque le sale de su interior con toda la fuerza de ese amor. Por eso, amor incondicional que no hace nada por orgullo, que no busca ser admirado ni reconocido, ni quiere ganarse nada especialmente de parte de Dios, sino que lo entrega porque ha recibido el mismo amor de parte de Dios. Pues espero que os haya gustado la historia que os he traído de Thomas Mermal, de también este doctor y de toda esa gente que aun cuando tiene todos los argumentos para poder ser mala o poder ser justiciera o poder vivir amargada y amargando a los demás, decide ser buena porque en su interior hay amor. La bondad radical. Nuestro pueblo, en cualquiera de nuestras iglesias, necesita gente así de buena. Que el Señor os bendiga y que os prospere mucho. Ha sido un privilegio estar con vosotros en esta tarde. Gràcies, que el Senyor us beneixi molt.
abans d'acabar el nostre culte ho farem, i d'escoltar el postludi, ho farem amb una lloança al Senyor, que és una acció de gràcies. Diu així 2 Corintis 9: el qui proveeix de llavor al sembrador i de pa per a menjar, també us proveirà i farà créixer la vostra sembrada i multiplicarà els fruits de la vostra generositat, a fi que sigueu rics en tot i plens de generositat, la qual, repartida per nosaltres, produeix acció de gràcies a Déu, perquè la prestació d'aquest servei no sols contribueix a solucionar àmpliament les necessitats dels creients, sinó que és una font abundosa d'accions de gràcies a Déu. Portarem ara davant del Senyor les nostres ofrenes. Jana, pots passar-la tu? Sí, Senyor, venim aquesta tarda agraïts a Tu, Senyor, donant-te gràcies per tot el Teu amor i per tot el que ens dones, Senyor. Et donem una miqueta del que Tu ens dones, Senyor, perquè es beneixis aquestes ofrenes, que les ampliïs en el Teu nom aquí i arreu del món. Gràcies per tot el que rebem de Tu. En el nom del Senyor Jesús. Amén. I fins aquí el nostre culte d'avui, que tingueu una setmana molt beneïda i us esperem el proper diumenge a les 6, que acabarem ara amb el postludi.